Y nos conectamos inmediatamente con nuestra plataforma de radio porque está hablando el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Voy a tener un diálogo con el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien de manera muy amable atendió ayer mi llamado. Vamos a conversar sobre los aspectos de la agenda legislativa y también le voy a pedir posibilitar mi presentación para sustentar el programa de gobierno y pedir el voto de confianza antes del 28 de julio en vista de la emergencia sanitaria y obviamente permitir al presidente Vizcarra que concurra a dar su mensaje a la nación el 28 de julio ya con un gabinete con un voto de confianza extendido. Ciertamente la pandemia constituye la prioridad, la urgencia, no debemos bajar la guardia, hay que relanzar una campaña informativa y en eso también exhorto a los medios de comunicación para que cooperen de manera generosa. Hay que reiterar que esta nueva normalidad, como lo denominan algunos, no significa que hayamos superado el problema de la pandemia. Hay que continuar con el hábito del uso de la mascarilla, que en términos generales la mayoría de la población la está empleando adecuadamente, aunque algunos no se tapan la nariz. Hay que cumplir con el distanciamiento social, no hay que acercarse, hay que evitar el contagio y finalmente el lavado de manos, que es otra de las recomendaciones para evitar un rebrote y de esta forma poder seguir avanzando. Tema fundamental, Premier, es en realidad hay 2.7 millones de personas que se han quedado sin empleo solamente en Lima y el tema de la pandemia evidentemente es un asunto del cual todavía no sale nadie en el mundo entero y específicamente ha golpeado muchísimo al Perú por las razones que ya hemos mencionado, pero el tema económico es también un tema que está en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es absolutamente cierto lo que señala Mónica. Por esa razón, el relanzamiento económico del país es otra urgente prioridad. Vamos también en este sentido a presentar propuestas al Parlamento, coordinadamente con la ministra Alba. Estamos ya desde el día de ayer trabajando lo que va a ser la presentación al Congreso, las principales iniciativas. Yo el día de ayer, le he planteado que también se evalúe algo que sugerí desde el llano, un posible crédito estudiantil a nivel universitario y escolar para evitar la deserción. Lo peor que le podría ocurrir al país es la deserción escolar y universitaria. Hay que proteger también, cautelar a la clase media en ese sentido y ojalá las finanzas permitan este esfuerzo. Y para que este esfuerzo económico continúe, que ha sido producto precisamente de la aplicación de una política económica ordenada, responsable, sin exceso en el gasto público, sin dispendio, es importante mantener la estabilidad económica. Por esa razón, consideramos que también dentro de lo que va a ser el diálogo con el Parlamento, el nuevo gabinete va a estar obligado a concurrir con mayor frecuencia al Congreso para defender los puntos de vista que consideramos nosotros son fundamentales, también para tener una transición democrática ordenada, como son la estabilidad política, la estabilidad jurídica y naturalmente la estabilidad económica. La única forma de desterrar la pobreza, la única forma de enfrentar el empleo es con inversión nacional y extranjera. Hemos ya experimentado nosotros procesos económicos con el Estado empresario, con las empresas públicas deficitarias. Eso nos llevó a un Estado que quebró. Esa historia no la queremos repetir. Lo que queremos ahora es abrir también un diálogo, un espacio con los gobiernos regionales, con los gobernadores regionales, para también analizar en cada sector qué proyectos se pueden destrabar
Porque, entre otras cosas, Mónica, la minería es el gran motor de desarrollo de la economía nacional. Los proyectos mineros como las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, etcétera, son los que precisamente han permitido al país soportar esta crisis económica. Ciertamente. Doctor Cateriano, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Antes que, en primer lugar, ayer hemos visto un acercamiento, aunque sea a través de las redes, pero un acercamiento con quien usted ha tenido discrepancias muy fuertes a lo largo de estos años, y es con Fuerza Popular, el fujimorismo. ¿Qué nos garantiza que en esta situación, en esta nueva gestión que usted tiene, no salgan nuevamente esas diferencias? Ayer hemos leído a algunos representantes decir que su ingreso al gabinete marca una segunda etapa del humanismo. Y en segundo lugar, permítame, usted se ha referido al tema de la emergencia sanitaria, ¿no? A las recomendaciones, pero no sé si se ha evaluado en el gabinete, ya no sé si son pocas las horas, pero al menos han tenido la posibilidad de conversar sobre la posibilidad de restablecer el aislamiento o la cuarentena, porque, repito, el nivel de contagios está aumentando. Entonces, eso es preocupante. A ver, respecto a la disposición al diálogo, esa es una obligación que tengo como presidente del Consejo de Ministros. Creo que en el pasado cumplí con lo que ofrecí, y ahora también mi compromiso es, igual. Yo tengo la obligación de dialogar. No puedo cerrar las puertas a ninguna agrupación política, a ningún gremio, ni empresarial, ni sindical, a ninguna agrupación política, y por lo tanto tengo la plena disposición. Ayer saludé el mensaje de la señora Keiko Fujimori. Eso no quiere decir que claudique en mis principios democráticos, en mis convicciones políticas e ideológicas, y tampoco que me acomode políticamente de ninguna manera. Ahora, en Fuerza Popular mi mensaje no ha sido recibido de igual forma. La congresista Chávez no ha reaccionado de igual forma. Bueno, yo tengo la mejor disposición. Si Fuerza Popular o el sector que controla el Parlamento me cierran las puertas, bueno, eso forma parte también del derecho que tienen ellos de rechazar esta invitación al diálogo. Yo no puedo forzar al diálogo. El diálogo es, una forma natural de resolver los problemas en política. Esa es la obligación de toda autoridad congresal y ministerial. Si hay sectores radicales que no quieren dialogar, será problema de ellos, y posteriormente el pueblo, que es el soberano, juzgará en las elecciones. Hemos visto en las recientes elecciones parlamentarias cómo, por ejemplo, el pueblo ha castigado a aquellas agrupaciones políticas que obstruyeron al gobierno, que vulneraron el orden constitucional, y hoy están ahí en esa situación porque la gente apreció que esa confrontación permanente contra el gobierno lo único que ocasionó fue una inestabilidad política que al final perjudica a la nación. Claro. Reitero, mi disposición es al diálogo. Ahora, respecto a que se habría restablecido el humanismo, bueno, son especulaciones políticas. Yo no puedo negar que he sido ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros del gobierno anterior. Yo respondo por mis actos, que la gente me juzgue por lo que voy a hacer en este momento. Mi compromiso es un compromiso cívico con el presidente Vizcarra. Yo debo mi lealtad ahora como presidente del Consejo de Ministros al presidente Vizcarra, y ciertamente yo no reniego de mi pasado, pero mantengo mi independencia política. ¿Se ha sentido traicionado en su momento por el expresidente Humala debido a las investigaciones? Es solamente una pregunta corta. ¿Cómo? ¿No le he escuchado bien, Mónica? Si es que se sintió en su momento traicionado después de la lealtad hacia el gobierno de Ollanta Humala en vista de las investigaciones posteriores, ¿se ha sentido traicionado? Bueno, yo en más de una oportunidad he declarado que naturalmente cuando se confirmó o mejor dicho, cuando Marcelo Odebrecht no solo mencionó que había financiado ilegalmente la campaña de el expresidente Humala, sino la de casi todos los candidatos, ciertamente esas
afirmaciones de Odebrecht cobraron credibilidad, y yo públicamente, reiteradas oportunidades, he apoyado las investigaciones de los fiscales Vela y Pérez, y mantengo esa posición. Yo creo que otro de los flagelos que tenemos que enfrentar es precisamente la corrupción. La corrupción ha corroído a muchas autoridades en el país. Lamentablemente, ese es un problema que ha generado también una crispación política en el país, que ha impedido un diálogo normal entre las agrupaciones, porque dejaron de lado los intereses nacionales por proteger a sus líderes políticos. Y esa es una de las razones por las cuales muchos congresistas han sido acusados, dirigentes y jefes de partidos están sujetos a investigaciones. Buenos días, señor primer ministro. Fernando, buenos días. Gracias. Usted se ha referido a las relaciones con el Congreso y nos ha hecho saber que en breve, esta misma mañana, se reunirá con el presidente Merino. Sin embargo, en el Congreso hay 9 bancadas que hemos visto que votan a veces de una manera un poco errática. Entre las decisiones que están pendientes es la interpelación a varios ministros. ¿Cómo prevé usted el calendario para este mes, para lo que queda este mes, puesto que nos ha hecho saber que usted quisiera presentarse a un voto de investidura antes de que el presidente de la República pronuncie su discurso ante el Congreso el 28 de julio? ¿Cómo se va a poder compaginar el calendario previsto de las interpelaciones con su eventual investidura? A ver, yo quisiera ampliar también lo siguiente, Fernando. El día de ayer he conversado con el dirigente de Acción Popular, Mesías Guevara, he conversado con el señor Julio Guzmán, también he dialogado con Daniel Urresti y con César Acuña, que es el presidente de Alianza para el Progreso. Con todos estos dirigentes políticos he tenido la oportunidad de conversar. Aún no lo he hecho con el dirigente que lidera el FREPAP, ni Fuerza Popular, ni UPP, pero también está en mi agenda, y lo que yo quiero es tener reuniones con todos los partidos políticos. El día sábado me voy a reunir con Acción Popular, con Alianza para el Progreso, con Podemos Perú y con el Partido Morado. Es decir, ya las iniciativas para dialogar están avanzadas, nos vamos a sentar. Seguramente van a haber discrepancias, eso es natural en un sistema democrático. Yo confío que en lo que resta del gobierno haya una coordinación entre los poderes del Estado y no un conflicto permanente entre los poderes del Estado. Las interpelaciones son derechos constitucionales, pero en muchos casos se emplean para atacar políticamente, para minar a un gobierno, y bueno, en ese sentido creo que sí afectaría la estabilidad política del gabinete, pero también yo confío que en esta nueva etapa que vamos a iniciar, el Parlamento nos dé una tregua para presentarnos al Congreso y poder exponer el programa de gobierno, porque evidentemente estamos en una emergencia, Fernando. A propósito, Premier, hablando de investigaciones, ¿cuál es su opinión sobre estas denuncias que han surgido contra el entorno del presidente de la República? No sé si esto a usted le preocupa, ha conversado con ellos sobre el tema con el presidente y las investigaciones que hay justamente a nivel de Congreso. No sé si usted considera que puede haber cierta animadversión o direccionamiento en las investigaciones del Congreso hacia los casos que involucran al presidente de la República, entre ellos el caso Richard Swing, el caso Miriam Morales, sus familiares, en fin. ¿No le preocupa eso? A ver, en términos jurídicos, el presidente Vizcarra no ha cometido ninguna infracción a la ley, no ha cometido ningún acto ilícito. Razón por la cual acusación contra el presidente Vizcarra con un sustento jurídico no existe. Hay unas investigaciones en curso.
El gobierno naturalmente va a garantizar esas investigaciones, no va a intervenir políticamente, pero reitero, no hay ninguna imputación ni penal. ¿No ni siente que lo afecta políticamente? Bueno, todo ataque afecta, Mónica, siempre en política, pero hay que comprender también que estamos en una situación de emergencia. Correcto. Y ese es uno de los motivos principales que me urgen para tener este diálogo con el Congreso. Muy bien. Necesitamos adoptar medidas urgentes. Siempre van a haber ataques, réplicas y dúplicas en la política, eso es natural. Ahora, considero, en este momento de emergencia nacional, debería existir una unidad para enfrentar la pandemia. Creo que luego habrá el tiempo suficiente para deslindar las responsabilidades del caso, que se den las explicaciones políticas, pero en este momento el objetivo central del gobierno es la pandemia y el relanzamiento económico. Tenemos que realizar todos los esfuerzos para generar un ambiente de confianza. Esta crisis no es nacional, es mundial. Si nosotros con nuestra acción política damos señales de falta de garantías jurídicas y políticas en el país, la inversión no va a llegar al país. Precisamente hemos podido desarrollar la economía en el país porque hemos tenido, por ejemplo, los contratos ley que garantizan las inversiones jurídicas, una política deportiva, por decirlo de alguna manera, en el Perú fue violar los compromisos internacionales, violar los contratos, y no podemos retroceder respecto a algo que ya habíamos superado. Es mi obligación esforzarme en ese sentido, defender las finanzas públicas. Haré todos mis esfuerzos. Ayer he prometido sudor, honestidad y conducta democrática. Esa es mi tarea. Muy bien. Ojalá pueda cumplirla. Bueno, pero para llegar a buen puerto, para llegar a buen puerto se necesitan apoyos. Este es un gobierno, además, que atraviesa por una experiencia inédita. No tiene un grupo parlamentario, no tiene coordinación efectiva, no tiene una defensa política en el debate parlamentario, y eso ciertamente hace más complicada la acción política, pero tampoco es imposible. Yo creo que hemos en el pasado reciente tenido oportunidad de abrir las puertas para dialogar y entendernos, porque esa es la obligación en democracia, entendernos dentro de las discrepancias. Perfecto, queda clarísimo, pero además seguramente hay mucho más que hablar con usted. Lo esperamos en Enfoque de los Sábados, aquí en RPP, y en una amplia conversación que tendrá usted con Fernando Carvalho. Muchísimas gracias, buena suerte, porque la suerte del primer ministro, como decimos... Bien, estaba con nosotros el primer ministro Pedro Cateriano, explicando un poco de cuál va a ser el plan ahora que ya asumió este encargo del presidente Martín Vizcarra, una agenda legislativa antes del 28 de julio y pedir el voto de confianza al Congreso también antes de esta fecha. Todavía los temas que va a establecer en este pedido, en esta agenda legislativa, la va a conversar con las bancadas, pero lo cierto es que adelantó que el sábado ya tiene reuniones pactadas con Acción Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado. Así que, bueno, hasta ahí la información con el primer ministro Pedro Cateriano.